¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Charlas con Mike. Yo soy Mike y seguimos desarrollando este documento en el cual estamos invitando a todas las personas que han tenido de una u otra forma que ver con el nacimiento, el desarrollo, la evolución, la formación de la escena del rock, del heavy, del metal aquí en la ciudad de Cartago. En un montón de videos de los que ya hemos tenido invitados acá, y seguramente ustedes lo recordarán también. A mí no me tocó por X motivo, pero ya hablaremos de eso. Recordarán las épocas del rock al patio. Entonces creo que de eso vamos a hablar un poco hoy. Sí, claro. Y pues de otras cosas, y para eso pues afortunadamente contamos con la presencia de Johnny Hernández, hermanito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a recordar todos esos momentos, sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que yo escuché mucho hablar de eso, pero yo nunca estuve en un rock al patio, estaba bastante alejado de la música y la escena. Pero bueno, tenemos la oportunidad de poder ponernos al día con todo esto, y para las personas pues también que no lo conocen y los que lo han vivido, también recordar todos esos detalles y todo eso. Así que, Johnny, de nuevo, gracias, parce, por aceptar la invitación. Qué bueno poder estar aquí conversando eso. Y yo normalmente arranco charlando con la persona de lo que ha sido el acercamiento a la música, porque es que ¿por qué el rock? ¿Por qué el metal? ¿Vos qué modelo sos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, he visto muchos capítulos de ustedes, me he sentido identificado en mucho de lo que hablan muchos amigos y allegados. Yo soy del año 86. Oh, ok. Soy nacido acá en Cartago, toda la vida he estado acá. Claro, entonces, porque normalmente vos has visto, algo que me llama mucho la atención, y es que en el caso mío también, uno nace en un pueblo o se cría en un pueblo donde el metal y el rock no es un fuerte, no es una línea principal. De pronto ahora en los últimos años ha habido más aceptación, ha habido menos tabú, hay más movimiento. Pero por ejemplo, si sos modelo 86 y supongamos que por ahí a los 8 o 10 años empezaste a escuchar música, estamos hablando del 96. Sí. Yo soy modelo 70. En el 96 yo sí veía que había cierto movimiento aquí, todas esas cuestiones, pero pues tampoco era una cosa explosiva. Entonces, ¿cómo es ese enganche y cómo es ese contacto con la música, con estos géneros? Bueno, no, yo desde muy pequeño, mi mamá nos inculcaba mucho a hacer deporte y las artes. Yo recuerdo en la banda de guerra del colegio, y luego mi mamá nos regala pues una guitarra, se la da a mi hermano, y a mí me da una bandola. Pero cuando en el colegio daban esas clases, me acuerdo que la bandola la compramos por la calle Sexta. Había un lugar que era lleno de guitarras. Sí, eso se llamaba la Flor del Campo. La Flor del Campo, sí, señor. Y cuando fui se la llevé a la profesora, ella como que no sabía de bandola, okay, era especializada, claro, pues en guitarra, y me dijo, no, esto está todo desafinado, esto no sirve. Y yo la dejé ahí. Y con los años me acuerdo de un amigo que el apodo era Manimal, y él es de apellido. Me suena Manimal. Vale. Pues no es Animal. No, yo conozco, claro, pues yo conocía a Animal, pero no, me suena ese Manimal, me suena. Sí, se me escapa el nombre en estos momentos. Creo que el hermano de él se llama Sergio, y una vez fui a la casa de ellos y Sergio estaba tocando la intro de Popeye el Marino, de Batman, sí, de Misión Imposible. De las series de televisión de la época. Entonces yo le dije, venga, enséñeme, y empecé a ver. Pero él tenía guitarra. Sí, él tenía guitarra. Entonces, como en la casa estaba la guitarra guardada de todo ese tiempo, yo empecé a cogerla y a... O sea, ese fue realmente el contacto tuyo con el instrumento. Sí, ya ahí empecé. ¿Eso cuántos años tenías? No, yo pues ya estaba, yo creo que sí, modelo... eso fue en el 96, 98. Sí, 10 años, 11, 12 años, listo. Sí. Pero entonces, antes de que vos viste la guitarra y como, uy, qué bacano escuchando a ese personaje tocando, ¿ya habían llegado a tus manos y escuchar algo de esta música de rock y estas cuestiones, o nada todavía? No, nada. Pues en la casa
pues un tío que era joven escuchaba mucho, era Michael Jackson. Y esa era como la Sí, música claro, la que se música más. escuchaba. Sí. Y ya pues cuando llega MTV en el 2000 ya fue pues como el boom, la revelación de todo eso. Entonces ya empezamos como a buscar la conexión con pues entre la guitarra y esa música. Cuando decís buscamos, ¿es un combo o vos y tu hermano? ¿O Sí, cómo es el asunto? pues era mi hermano también, pero era como un grupo del colegio que nos gustaba mucho Limp Bizkit, con Papa Número. Roach, ¿Qué colegio? el Liceo Campestre. Ah, el Liceo Campestre. El Liceo Campestre. Y bueno, pues en el grado noveno entra David Balbín, Ok. por esas épocas, y mi hermano ese año se pasa al Liceo Cartago. Entonces, pues empiezo a conocer mucha gente también del Liceo Cartago, a Vadillo, a Jaime Guzmán, a Federico, a Zamorano, a todo este grupo también. Sí, Entonces, como grande. éramos como, pues nos hablábamos mucho, empezamos a conocer más de música y todos como que estábamos en ese momento, en el boom de tocar un instrumento, de aprender. Y vos definitivamente la guitarra, vos decías, a mí me llama la atención la guitarra. Yo pues empecé tocando guitarra, pero cuando todo esto se dio, me fui mucho por el bajo. Pues yo toco bajo actualmente y ese fue, y apenas yo pues vi un bajo, yo dije, no, esto es lo mío, y me gustaba muchísimo. ¿Pero ya habías alcanzado a tocar una guitarra eléctrica o solo la acústica y después viste el bajo? Solo la acústica. Ok. Sí, pues sí, había visto guitarras eléctricas y todo eso, porque no sé, creo que era un familiar de Balbín, la llevó al colegio una vez y nosotros quedamos como, ay, una guitarra eléctrica y todo eso. Y entonces ya ahí empezamos como a buscar, a conocer. Y Carlos García, una vez me dice, no, yo tengo un amigo que es uno de los mejores amigos de mi hermana que sabe tocar guitarra y nos puede enseñar, y ahí fue donde me presenta a Alejandro Ardila. Ah, claro. Entonces, casi nada. Nosotros todos... Saludo ahí para Alejandro y la persona. Sí, un saludo. Claro. Entonces cuando Alejandro, y éramos pues como 4 compañeros, en ese momento no estaba Balbín con nosotros, y empezamos a meterle a la música, entonces usted qué va a tocar, usted qué va a hacer, y así, y eso fue como el boom, y nosotros nos llamaban de colegios. Y el primer toque que tuvimos, también recuerdo que lo habló Alex Arboleda, fue en la Concha Acústica. Y en ese tiempo nosotros tocamos solo 2 canciones, que fue Black Stuff de Limp Bizkit y Blind de Korn. Este grupo que tenía nombre. Nos llamábamos, si no mal recuerdo, era Soul Metal. Okay. Pero fue un nombre ahí... De carrera como sí, por sacar el... ¿Y eso fue lo único que hicieron o tocaron en varias partes? No, ahí pues con esa banda, porque éramos todos del mismo salón, del mismo grupo. Como el proyecto de los parceritos. Sí, solo una vez más, creo que también Alejandro Ardila nos tocó la batería, sí, ese día. ¿Habrán videos de eso por ahí? Había un video, pero David Balbín, hago aclaración, una vez cogió, en ese tiempo era en VHS, y grabó el icon de Metallica encima. Sí, claro. Pero sí había un video de eso. Qué vaina, vale. Bueno, y pues ahí empezamos, pues empezó todos los amigos a llegar y a conocer, y empezamos como a meternos en este mundo ya pues de la música, y era una sensación, pues era muy bacano. Y me acuerdo, pues es que por ese tiempo había también como bandas por cada colegio. Okay. Entonces era como la rivalidad, pero a la vez éramos pues como amigos. ¿Ustedes se conocían? Sí, claro. Mira, este man que tú das la vida. Sí. Bueno, pero espérate, yo me vuelvo un momentico porque como que, pues a mí me da la impresión como que dimos un salto un poco largo, porque ya hablamos de que te dan una bandola, eso como que no se sabe qué es, eso se queda ahí. Después, cuando es un personaje ya te llama la atención la guitarra y ya quieres empezar a tocar, pero de ahí ya estamos hablando que estás en la banda. En ese tiempo entre eso y cuando salieron, por decir, al toque ahí en
en la concha acústica, debe haber pasado un tiempito y debe haber habido un proceso con el instrumento mientras mirabas una cosa a la otra. ¿Ese día tocaste bajo? Sí, no, o sea, es que todo fue muy rápido, sí. Ah, sí. Nosotros empezamos a ensayar y aprender con Ardila. Sí. Y él nos dice, muchachos, pero pues yo entiendo, y creo que fue así, que él nos dice, hay un toque, entonces la mejor forma de aprender es Aprendense a las canciones. para que se haga. Pero el propósito puta, de él claro. era que nosotros Parce. pues teníamos muchos conocidos. Okay. Entonces era arrastrar gente. Si nosotros tocábamos, Iba íbamos a ir a un arrastrar. montón de gente. ¿Y ellos también tocaron esa vez? Sí, ellos Flama? también tocaron. Ok. Flama tocó Claro. allá. No Entonces, sabe nada. entonces él nos dijo como Qué personal. hágale, sí, y Claro. me acuerdo pues de todo el Puta, evento. entonces, ¿cómo te sentiste vos allá tocando? Estabas azarado, me No, imagino. sí, era la primera vez, estábamos, todo. ¿Era bajo tuyo o te lo habían prestado para hacer? No, era, pues yo creo que sí era el bajo mío. Ah, ya te habías Comprado montado bajo. instrumentos, Oh, ok. Y ya entonces sabías que era el bajo lo que querías tocar. Sí, sí. No, es que, pues, de hecho, bueno, cuando yo empecé con la música, mi papá y mi mamá me apoyaron muchísimo, mis padres. Mi padre vivía en Estados Unidos, entonces él me dijo que necesita todo eso. Claro, eso Pero súper es fácil. irónico porque cuando yo iba a entrar a la universidad, yo le dije que iba a estudiar Bellas Artes y él me dijo Ah, no que le no. gustó. Me No, dijo que cójalo de hobby, pero no de carrera. Sí, más bien así me dijo, no, para algo ya así. No. Pero bueno, me devuelvo. Incluso nosotros fuimos con Alejandro Ardila a comprar el instrumento. ¿En dónde? Él ¿En era Pereira o acá en Pereira, Cartago? En el Redoblante. En el Redoblante, claro. Era un bajo, pues no era conocido, era un bajo de marca Navarro, pero yo creo que le sirvió a Claro, más me de una imagino que para banda. que eso, acá. claro. Sí, porque en ese tiempo era muy difícil. 4 o conseguir un 5 bajo. cuerdas. No, 4 cuerdas. Me imagino micrófonos pasivos. Sí. Claro. Sí, no era muy básico, pero por ejemplo, a mí me decía, pues por ejemplo, Alex me contaba que con ese bajo grabaron casi pues el álbum, el día de su Mira. muerte, la primera canción, sí. Con ese bajo tocó Flama, tocó Liet Cole, Cuchuco. Cuchuco, no, todo. me lo encontré ayer o antier, me lo encontré por ahí por la Quinta con Sexta Avenida. Hacía rato no lo veía. Claro, ¿verdad? Que este man estuvo tocando allí, claro. En la época tenía el pelito aquí moradito y todo. Sí. Sí, me acuerdo de eso, parce. No, varias claro. bandas siempre nos decían, vea que el bajo, que si O sea, nos que ese bajo presta". con el que él tocó era tuyo. Sí, o sea, ellos... Algunas veces. Sí, pues no sé, pues lo tenía más como para ensayo, porque pues de pronto para salir... Para salir. Bueno, no, también. Es que sí, en muchas pues presentaciones, es que casi no habían bajistas en ese tiempo. Bueno, y entonces el aprendizaje tuyo, ¿cómo era? Porque entonces, Ardila, ¿qué te decía? O simplemente te digo, aprendete los temas y chao, y ya nada de que escala, ni técnica, ni No, nada. sí, especial. nos enseñaba pues cosas básicas, pero sí más como el golpe, los básicos, las posturas, todo eso pues fue pues como la forma de aprendizaje. Ya luego, pues me presenta a Alex, pues conocemos a Alex y yo dejo de recibir clases con Alejandro y ya me empieza a enseñar Alex. Alex, sí. Que es muy Ah, bueno. no, pues es que Alex, el viejo Alex también. Tremendo referente aquí para pues, todos los Bueno, músicos que- y aparte de eso, pues Alex vivía muy cerca, yo vivo en la... Alex, no te vayas a comer las flores, malparido. Que yo normalmente, estos videos se los paso antes para el man que los pille también. Ah, píllate. Y siempre, como en todo se menciona al chino, que es que le hacemos la superestrella al chino, Alex. La buena, parce. Alex vivía a la vuelta de mi casa, pues sí, relativamente cerca. Cerquita, claro. Entonces también manteníamos... Aprovechando vos todo eso. Sí, yo vivo en pues mi abuela toda la vida vivido en la cuarta con 18. Sí, la sí. cuarta con 18, que pues son casas largas, y él vive en la tercera con 17, entre Claro. 17 y 18. Entonces me queda más fácil ir a los ensayos. Y bueno, y en ese tiempo empieza todo a surgir de lo de pues que las bandas, me acuerdo mucho que había de punk del Pablo VI, había una banda que era del
del Liceo Cartago que se llamaba Amos de Tara. Y estaba la banda de nosotros, pues que era Soul Metal, y siempre era como esa tira y afloja. rivalidad, sí. Luego llega pues David Balbín al Liceo Campestre, pasa del Pablo VI al Liceo Campestre y empieza a mostrarnos ya más música. Bueno, durante ese tiempo también mi hermano se consiguió una novia pues que venía de Estados Unidos, nosotros le decíamos la gringa. Y me acuerdo que una vez saca el CD de Slipknot y estábamos Julián Gutiérrez, que lo conozco de toda la vida. Bueno, Julián también vivía a la vuelta de mi casa en la 18 entre quinta y cuarta, es que éramos todos sí, claro, un combo ahí de... Y a Julián Gutiérrez pues lo conozco desde el kinder. Nosotros estudiamos juntos en el Jardín Marta. Entonces ya llega... ¿Cuando quedaba en la 16 o ya ahí en Prado Norte? No, en la él quedaba... Porque Marta hubo una época que estuvo ahí en la 16, ¿cierto? Pues a mí me tocó que quedaba por la carrera cuarta entre 13 y 14. Sí, señor. También, claro. Sí. Ya nos tocó a nosotros. Sí. Y entonces, pues ya conocí a Julián, pero Julián le daban clases de guitarra clásica. Entonces ya era muy diferente lo que él... Pero pues Julián tiene una técnica y, mejor dicho, impresionante. Y él nos contaba, él nos decía, no, pues a mí como que de joven me decía uno tener una banda de pelados, no sé poder, qué. claro. Todavía todo eso estábamos en el colegio. Todo esto pues sucedió cuando estábamos en el colegio. Y recuerdo un día que llega Balbín y ya no habíamos vuelto a tocar. Entonces hubo un festival de villancicos. Entonces llega la rectora y dice, vea que hay un festival de villancicos, que quién se quiere postular y quién sabe tocar algún instrumento o alguna cosa. Entonces Balbín dice, hágale, entre nosotros, usted toca el bajo, la guitarra, la batería, y empezamos nosotros a ensayar también 2 canciones. Villancicos. Sí, 2 villancicos. Entonces era aprendiéndolo y nos los aprendimos. Y cuando llegamos al día del evento, que era en el Coliseo de la Isleta, retomo una cosa. En ese tiempo había un profesor que se suponía que también era de música y nosotros, no, el año anterior, y una vez nosotros fuimos a hablar con él y él nunca nos paró bola. ¿Quién es? No recuerdo. ¿No te acuerdas? El nombre, Okay. no. Y entonces luego hubo un festival, de ese festival de villancicos, que creo que lo hizo el ISCO. Ok, sí. Y llega, y cuando llegamos eran puros coros. O sea, claro, no había nada de bandas. No había Claro. banda. Eran puros coros. Todo el mundo llevaba los coros, todos los colegios. Ustedes se sintieron ahí, pero y una nosotros, mosca en leche. ¿qué hacemos acá? ¿Cómo estamos acá? No. Entonces recuerdo que pues iba como por orden alfabético. Entonces salió el Liceo Cartago y salió a tocar la guitarra Federico, pero era con niños. Pues es que la mayoría eran niños. Y nosotros, no, que vamos a tocar, qué pena, que no sé qué. Entonces se nos acerca el señor y pues el programa se había pasado del tiempo, porque se demoraban mucho, porque vieron que eran 2 canciones, entonces mientras se organizaban y todo eso. Entonces él nos dice, venga, es que hay niños de jardines que pues ya llevan mucho tiempo acá, ustedes los dejan a ellos pasar. Hágale, claro, por salirse del paso. Entonces después que no, que vea que sigue el María Auxiliador, hágale, que sigue el Sor María Juliana, hágale. O sea, que ustedes no hicieron nada ese día. La presentación, iban así todos en orden alfabético. Y entonces nosotros le dijimos, no, pues déjenos. De últimos. Pues no de últimos, pero sí, ya habían cantado casi todos. Y nosotros estábamos esperando pues que se fuera, sí, pues mucho, pues la gente. Qué bizarro. El caso es que se fueron como los papás con los niños, pero se quedaron todas las peladas de los colegios del María Auxiliadora, de la presentación, del Sor María y de los colegios, los que eran más grandecitas. Y nosotros empezamos a tocar y nos dijeron, no, como no hay tiempo, solo pueden tocar una canción. Y tocamos Feliz Navidad. Sí. Así. Y la tocamos y empezaron las peladas a cantarla. Claro. Y empezaron, otra.
Entonces Balvin me dice, hágale, empiécela. Y empezaba, era cuando los reyes vieron al niño. Pues no me sé el nombre del Sí, niño. sí. Y nosotros la empezamos a cantar. Y también, qué eso, locura. bailaron, sí, todo eso. Y nosotros Se armó el pogo. Sí. No, pero eran las gradas y Claro, eran claro, así. claro, claro. Y claro, y eran peladas Sí, de sí. colegio. Entonces nosotros... Y viendo pues a los muchachitos ahí Sí. tocando, los peladitos, claro. Y entonces llega... Pues y entonces, bueno, se acabó y nosotros, bueno, ya, bacano. Bueno, pero quedaron bien y Sí, hombre. no, quedamos súper Claro. bien. Y cuando íbamos a salir, nos estaban esperando, venga, para que vaya y toque al colegio la novena. Ah. Es que ya se viene la novena, ¿qué día? Y así empezamos a recorrer colegios. Con esos dos villancicos Sí, o montaron no, más. pues ya empezamos a montar más. Villancicos. Villancicos para las ok, novenas claro. de los colegios. Y después ya, por ejemplo, en el María Auxiliadora nos llamaban para el festival del María Auxiliadora. Quedaron pues tocamos ya en la rockcito nómina. español, sí, ya. ¿Le metían venenito a los villancicos o los cantaban? Sí, sí, pues era Una más. cosita. Sí, pues no tan pesado, Sí, pero les sí, ponían un poquito, claro, Sí, entonces- con batería y todo esto. Eso era la sensación, porque Claro. todo el mundo. Y pues como las canciones pues son tan pegajosas y todo el mundo se las sabe, pues Sí, ellos la hombre, cantaban. claro. Entonces ya no, que saquemos otro villancico. Y empezamos así, y así fue que pues, nos dimos a conocer mucho. Tocábamos aquí en Anserma, en Ovando, en Argelia. ¿Y cómo hacen el salto? No, porque ya nos empezaron a llamar como a festivales, a cosas, entonces empezamos a montar canciones de rock en español. Oh, ok. Mujer Amante, la tocábamos de todas las versiones, de todas las formas. Frágil al viento, ya empezamos a meterle más rockcito y así nos fuimos dando a conocer. ¿Ya eso es qué año? ¿No te acuerdas no, bien? Tengo... Más o menos cuántos años tenías. Bueno, no. Sí, eso fue más o menos, yo creo que 2001, 2002 más o menos. Estás 16 años todavía, claro. Sí, Estás de casi, 16, 15 años. estabas en quinto o sexto. Ves que quinto y sexto es 10 y En 11. 10 y 11, 10 y 11, sí. sí, claro. Mientras ustedes tienen esa disparada y esta cosa, ¿qué pasa con esa rivalidad de los otros grupitos? Ellos me imagino que se habrán dado cuenta de eso, claro. Sí, claro. Pero por eso era la cosa que, ¿quién van? Pues, ¿qué banda va a tocar en cuál festival? No, que vamos a ver si nos cogen a nosotros, que ya estamos hablando con una amiga. Así, aparte de eso, por ejemplo, Carlitos se hace novio de una pelada del María Auxiliadora, entonces pues siempre vea, ténganos en cuenta a nosotros y así vamos como... Pero por ejemplo en muchas ocasiones nos tocaba incluso compartir, ¿qué más? ¿Cómo está? Pero buen rollo. Sí, Así sí, era más claro. como la cuestión No, de los... lo que sí recuerdo mucho es que por ahí unas 2 o 3 veces jugábamos piedra, papel o tijera a ver ok, ¿quién arrancaba? sí, Claro. el que ¿Quién abría? perdía abría. Ok. Sí. También durante ese tiempo en el colegio de nosotros organizó el Festival de la Canción en Inglés. Ok. Nosotros lo ganamos una vez. Balvin pues, hablaba muy bien Sí. inglés, en ese tiempo estaba aprendiendo. Nos fue bien. Y recuerdo que el año siguiente, pues, ellos nos habían prometido varias cosas para ayudarnos y nunca nos ayudaron. Entonces participamos, pero hicimos que ganara una chica pues ella se llama Viviana, de el María Auxiliadora. Entonces, pues también fue mucha gente del María Auxiliadora a apoyarla, a todo eso. Es una gran amiga mía. Y entonces nos dimos, pues cada vez nos dábamos como a conocer más, pero en ese mundo de los colegios. Luego yo, pues también hicimos un tributo, recuerdo, un tributo a Kraken en un bar que se llamaba La Barra, que quedaba en el Parque Lineal. Ahora hay un café allí. Ok. Y ese día también tocó Flama. Entonces, pues ya estábamos siempre como conectados entre la banda de nosotros los jóvenes con Flama. Y de ahí empezábamos, por ejemplo, a veces yo tocaba unas canciones con ellos, a veces David Balvin tocaba otras, y así íbamos como intercalando hasta que un momento llegue y sacamos, pues, en esa reunión
hubo una banda que se llamó Proemio y nosotros éramos como los que le abríamos a Flama, pero por ejemplo en la banda tocaba Ardila, Alex y Pipe, que hacían que estaban parte de Flama. Flama, claro. Pero por ejemplo en ese caso Ardila no tocaba la guitarra, Se subía la sino que batería. la batería. Claro. Entonces era como ahí, como una mezcla, pero con ellos empezamos también a tocar en diferentes Pero municipios. espérate, te pregunto una cosa. Flama es Flama, toca su música. Entonces ustedes, me imagino que han cambiado un poco el set list Sí, sí. del rockcito en español, ya cuando están tocando con ellos. ¿Qué estaban tocando entonces? No, pero sí tocábamos, por ejemplo, hacíamos el tributo a Kraken, entonces tocábamos varias pues, canciones, Ok. Frágil al Viento, muchas canciones de ellos, pero también tocábamos, ¿no? Pues es que sí era muy rockcito, así tocábamos. Recuerdo que hubo una canción de Alex Ubago que se fue al boom y y entre La nosotros montaron tocábamos ahí. ella, sí. Ok. Está bien. Incluso recuerdo que innovando la tocamos con Luisa Acevedo, que actualmente es la esposa de David Balbín. En ese tiempo creo que pues, no tenían nada y ahí ella nos acompañaba en algunas canciones, pues cuando era la voz de la mujer. Y bueno, y en todo eso hay una anécdota, ese sí tengo la fecha, en el 2003 estábamos en el colegio y ese día pues salimos temprano y nos habían invitado a tocar al Sor María Juliana, pues con la banda Proemio, sino que por ejemplo, ¿qué pasa? Para Flama tocar en un colegio era muy difícil. Un poco más, sí, claro. Sí, y ahí mucho más en un colegio de monjas, imagínate. Sí, claro. Entonces en esos casos era pues el Proemio, que era la... ¿De dónde sale el nombre? No te sé. acordás? No, creo que pues entre ellos creo que fue Pipe el de los teclados que Lo voy a que preguntar dijo, un día sí. de esos. ¿Qué pasó con el programa? Sí, y allí tocamos en ese colegio en el 2003 y ahí conozco yo a la mamá de mi hijo. Oh, ok. Ujú. Entonces ahí empezó pues muchas cosas. Bueno, me devuelvo porque me adelanté también mucho. En todo ese tiempo que nosotros generábamos pues música y todo eso, hubo un tiempo en que no había toques, no había donde tocar. Y un día estábamos ensayando, entonces pues entre nosotros dijimos, ¿y por qué no hacemos un toque aquí en la casa? Ahí nace el Rock al Patio. El Rock al Patio, sí, en la carrera cuarta, pues esas casas son muy grandes Sí. y tienen un patio grande. Claro, un patio grande. Lo que llaman el solar. El solar, sí, pues patio solar. Ah, ok, vale. Y este tenía pues las dos partes y es una parte en cemento y la otra en tierra. Sí. O sea, usted lo hacían donde estaba el cemento. Nosotros poníamos la tarima donde estaba la tierra, Ah, ok. pero la gente se ubicaba en el cemento. Oh, ok. Y el primero, porque hubo tres, se hicieron tres que fueron... Ah, solo fueron 3. Ay, Sí. pensé que hubo un montón de esos. No, hubo tres, sino que, bueno, no. Porque de esos es bien famosos, de tal Rock al Patio. Sí, Claro. sí. Pero es que en ese tiempo vino bandas muy, pues, que eran muy top en el momento, pero también estaban empezando. El primero sí fue como entre tres banditas, que éramos nosotros, Proemio y Flama, que éramos como los más Sí. amigos, y lo hicimos ahí. Y la otra banda, me dijiste 3. Proemio, Flama, ahí. Y nosotros nos llamábamos en ese tiempo Aefobia. Ok. Éramos, pues sí, las tres bandas que nos Ok. conectábamos. ¿Y esa banda qué tocaba? También rockcito, pues rock. ¿Y entonces qué hacía la diferencia? ¿El line-up o qué? Sí, pues cambiaba mucho pues las personas que tocábamos, pero es que, bueno, ¿qué pasa? No, Aefobia era más grunge, porque Balvin es muy grunge, entonces ok. era más, Ok. sí. Otros sí era más rock en español. Bueno, y también nosotros tocábamos más new metal, new rock, pues que Sí, era sí, es que siempre hay como una línea, ¿cierto?
Sí, era más como ese género. El otro sí, Provenio sí era más rock, más comercial, digo yo, porque éramos con los que tocábamos en la banda. Y Flama, pues que tenía su música propia. Y en los 3 proyectos siempre tocaste el bajo. Yo no toqué con Flama. Pero me dijiste que a veces tocabas con ellos. Pero dijiste pues hace un rato. no tocaba, pues, sino que era como una mezcla, pero pues nunca, pues me sabía mucho. Pues, o las sea que canciones. nunca tocaste oficialmente, por decir, en No. un toque con ellos. No. Ok, va. No. Es que hago la aclaración porque nunca toqué. Ok. Me sabía 2 o 3 canciones. O, por ejemplo, Proemio tocaba canciones que ellos ya, que Flama No tocaba. pues ya no la tocaban. O nunca la publicaron. Entonces, como que nosotros reciclamos esas canciones, más bien era la cosa. Y ya después al año, en el Rock al Patio, ¿por qué no volvemos empezaron, ¿por qué no volvemos a montar otra canción? Otro toque, pero ya con más gente, que no sé qué. Y ahí ya el problema era que no había batería. Entonces recuerdo que una vez nosotros también ensayábamos mucho en República de Francia. ¿Donde Mauro? Donde sí, Mauro, claro. Sí. Entonces, sí, esa sala, el espacio Mauro fue también re famosísimo. Pasa un mundo de gente por ahí. Sí, pues yo digo que el que tenía en ese tiempo banda tuvo que haber conocido ese lugar. Sí, claro. Y que era un cuartico pequeñito, salía uno de en el infierno, y madre, sí, lo recuerdo, claro. El caso es que él también alquilaba la batería en ocasiones. Y una vez íbamos a ensayar y alquilamos la batería. Y yo le dije a él, venga, es que mi mamá viene creo que en ese tiempo estaba en Costa Rica. Entonces, si no la deja tener un día y yo mañana se la traigo. Y ahí organizamos severo toque, mejor dicho, vino una banda de San Pedro, recuerdo, y tocaron. San Pedro aquí yendo para... Tuluá. Muy cerca de Tuluá, yendo para Cali. Y esa banda era pues muy buena. A mí me asombró mucho porque pues esa banda la trajo Julián Gutiérrez, porque la familia de él es de allá de San Pedro. Creo que se llamaba Lucas del Pelado, tocaba la quena. Entonces ellos vinieron tocando Mago de Oz, pura, y nosotros y todo el mundo. Wow, fue la sensación. Esa vez tocó Lied Cole, Flama, Aefobia, pues que éramos nosotros. Y no recuerdo, y era pues la banda de San Pedro y otra, pero no recuerdo el nombre. Pero eran de aquí de Cartago, la otra. Sí, la otra banda también era de acá de Cartago. Ya al año siguiente también lo volvimos a hacer, pero ya empezamos a decir, bueno, pero ya empecemos a cobrar algo, pues ya más comercial, pero a la final nosotros lo hacíamos más para nosotros. Sí, el soy, el gusto de ustedes, claro. Sí, entonces por ejemplo, nosotros cobrábamos 3.000 pesos la entrada, pero tenía derecho a cerveza, repartíamos pizza, pero es que casi siempre, eso lo hacíamos cada año, coincidía con el cumpleaños mío. Eso se hacía en junio, finalizando junio, 24 de junio, 26 de junio. Y llega, me acuerdo, Cristian Vadillo, nosotros empezamos también a montar una banda con Cristian Vadillo que se llamó Orión, si no estoy mal, sí. Orión. Y Vadillo me dijo, parce, hay una banda de Pereira, ¿qué tal si la traemos? Y yo le dije, pero es que plata para pagar no hay. Y él me dijo, no, ellos bajan de energía. Son amigos, solo es que le demos alimentación y transporte. Claro. Si no estoy mal, sí. Me dice, se llama Eternal Slave. Y cuando todo el mundo, ¿qué? Viene Eternal Slave. Era una banda pues, que estaba pegando muchísimo en Pereira, y todo el mundo, ¿qué? Y a 3.000 pesos la entrada. Bueno, en ese tiempo sí era más pero sí, pues también era económico. Y la gente, y eso se empezó a llenar. Bueno, recuerdo que
Ardila me dice, yo le dije, pero es que ahí no cabe tanta gente. Y él me dice, no, ¿Eso era en tu casa? En la casa, sí. Claro. Dijo, no, saquemos 50 volanticos. Ese volante se hizo ahí en Word y vamos a imprimirlo. Cuando él llega y me dice, me entregaron 100 porque salía más barato en cantidad. Claro. Y yo, no, pero entonces guardemos 50. Y vendimos eso cuando, no, que la gente está pidiendo más, que está pidiendo más. Y vendimos. Ay, que cómo manejan toda esa gente ahí en tu casa, hombre. No, pues, bueno, es algo que quiero resaltar también, que mi abuela me apoyaba mucho. Y es irónico porque durante ese tiempo, por ejemplo, mi hermano estaba aprendiendo a ser DJ. Él ha escuchado mucha de la música de nosotros, pero nosotros somos muy, muy distintos en casi todo, en los gustos más que todo. Y él estaba aprendiendo a ser DJ. Y hago la aclaración, y entonces mi abuela decía, es irónico que cuando vienen acá los rockeros siempre hay un estigma de los malos, de los desórdenes, no sé qué. Y ella decía, a las 12 ya no hay nadie, todos los muchachos recogen la basura, recogen las sillas, organizan, guardan. Y los otros no. Y cuando era al otro día, porque aprovechábamos como los sonidos y todo eso, la música electrónica y todo eso, se amanecían, qué desorden más de puta. Se emborrachaban, que el vómito, que el desorden, que drogas, todo. Entonces ella decía, no, yo prefiero cuando vienen a tocar rock, así hagan bulla y todo eso. Pero son más ordenados y más organizados, todo eso, sí. Es un punto a favor y por eso siempre nos dejó volver a hacer el rock. Pero entonces fueron solo 3, me dijiste, solo 3. Pues es que uno, el primero que los llamamos así, fueron pues 4, pero uno fue solo nosotros. Ok, vale. Ok, fue el que hicieron la recocha ustedes y 3 más. Y 3 más, okay. Sí. Yo recuerdo 2 que fueron los más emblemáticos, que fueron cada año. Pero era por ahí cada 6 meses. Que vos decís que coincidía más o menos con tu cumpleaños. Sí. Ok. Sí, más o menos cada 6 meses. Pero tampoco era para aburrirlo, sino que ya mucha gente nos decía como, ay, venga, ¿cuándo es que vamos a hacer? Claro. Sí. Entonces, bueno, hágale. Recuerdo que también por ahí mismo me dijeron una vez, vea, usted nos permite. Recuerdo que hubo otro, pero no fue en mi casa. Que un vecino me dijo, que fue al frente de mi casa, usted me permite el nombre para hacer un rock al patio, que no sé qué. Yo le dije, sí, claro, hágale. Ese fue otro, pero pues no recuerdo qué bandas fueron ni nada. Y aparte de eso no se hicieron más. No, y aparte ni nadie más tomó el nombre, ni esto. No, ni nada. ¿Por qué se acabó entonces? No, es que, bueno, como le digo, ya en el 2003, yo embarazo a la mamá de mi hijo, pues estando muy joven. Empezó a estudiar y empiezo a trabajar, entonces ya se había desligado, por ejemplo, Balvin, ya se estaba alejando todo, entonces yo me alejé mucho de la música, pues durante todo ese tiempo. ¿Qué estabas estudiando? Sistemas. Ok. Y entonces ya no me quedaba tiempo, yo me recuerdo que pues yo hice un curso de lenguaje musical en la tecnológica. Ahí fue donde empecé pues como a entrar a estudiar, y ahí fue donde ya mi papá me dice, no, yo pues lo apoyo, pero no, para música no. Para música no. Pues fue muy bueno, recuerdo, en ese tiempo, y ya luego sí me metí. Entonces ya, pues es que yo tenía 17 años cuando embaracé a la novia, entonces ya me quedaba muy difícil pues todo esto y ya. Claro, es que el mundo, la vida cambia, parce. Sí, incluso eso lo dice Jaime, dice ya nos quedamos sin bajista, y ahí ya ellos empiezan a montar Asgard, que es la primera banda de ellos, cuando yo me salgo de Orión, que era la banda que nosotros habíamos montado. Ok, vale. Ya con el tiempo vuelvo y vuelve Julián Gutiérrez a Cartago, y montan el bar que se llama Vinola, que quedaba en la 18, y entonces él me dijo, parce, usted, ¿por qué no vuelve a retomar? Volvamos a tocar alguna cosita.
pues me junté con él y con Pipe y con otro muchacho a tocar, pues eso era para un evento temático. Recuerdo que era como música de los 90, pero se le cambiaba el género. Entonces era, por ejemplo, Mi historia entre tus dedos, pero en reggae. No sé, Amante bandido, pero en punk. Una de Laura Pausini en ska. O sea, le cambiábamos el género y fue muy bueno. Fue muy buena ese evento, se llenó y él me decía, no se aleje tanto. Y pues ya con el tiempo me vuelve y me contacta y empezamos a tocar desde el 2022 con esta nueva banda. Ahora pues empezamos a tocar también en Vinola y nos llamamos The Napster porque recogemos como esa música de los 2000, pues que es una música de nicho, que es lo mismo, pura música de MTV del tiempo que nos tocó a nosotros en la juventud, que era la música como que siempre quisimos tocar, pero nunca lo hicimos. Espérate, te pregunto algo, ahora que estabas mencionando es el tiempo en el que tu novia queda embarazada, te toca pues ya, que tendrías que 17 años entonces cuando pasa todo esto, y paras con la música, el instrumento se va, lo vendes, o se queda por ahí encaletado. Yo lo tuve todo el tiempo, pues siempre. Yo creo que, pues sí, o sea, después de haber, yo lo tuve durante años, incluso sí lo guardé un tiempo, pero tenía todos los instrumentos. Bueno, tenía también una guitarra eléctrica que me había mandado mi papá, tenía... ¿Qué guitarra era? No recuerdo. Es más, esa guitarra, eran dos guitarras, pero pues eran Stratocaster, pero... Y yo las doné a la asociación Azocuar. Y creo que con ellos ha tocado la banda Chontaduro. Una vez la vi por ahí, claro. Yo vea pues donde está este muchacho Eric Falla, sí, Eric, que es un muy buen guitarrista también. Sí, Eric es tremendo músico, claro. Y también a ellos les doné pues era como una batería eléctrica de Yamaha, pero pues eran unos parchecitos que uno le cambiaba la música. Recuerdo que él dijo que con eso pues le servía para ensayar y todo eso. Claro. ¿Y seguías tocando o simplemente lo tenías ahí encaletado? No, pues bueno, siempre he tenido pues como mi guitarra electroacústica, sí, que era con la que molestaba. A veces, por ejemplo, si venía Balvin de Estados Unidos, nos sentábamos a tocar y así, o con Carlitos, sí. Pero, ¿qué guitarra es? No tiene marca, esa la compré yo en Franco Musical, recuerdo, que ahorré para comprarla. ¿Electroacústica? Sí, electroacústica. Era una guitarra verdecita, yo le decía la iguana. Pero hoy todavía la tengo. ¿Con ecualizadorcito y esta cosa? Sí. Sí. Pero, la iguana, ¿por qué la iguana? ¿Por el color? Porque era verde, sí. Era muy... Claro. Esa pues era con la que siempre ensayaba. Te llama Julián para arrancar con lo de los Napster y ¿por qué accedes? Porque pues después de ese tiempo, ¿no? Imagínate. Sí. No, me hacía mucha falta la música, pues tocar. Yo duré un promedio de 13 años trabajando en una entidad financiera. Entonces, pues siempre estuve como ¿En el área de sistemas? No, como asesor. Como asesor. Pues yo estudiaba con un pelado que también trabajaba allá y un día me dice, hay un cupo para trabajar allá. Y me pagan bien. Y yo, vamos. Yo empecé como mensajero. Y al mes y medio, pues yo era muy proactivo, claro, todo. Sí, y me estaba esperando. Y se abrió, pues había que hacer un reemplazo. Yo lo hago. Hágale. Y ahí arranqué. Y entonces, claro, ¿no? Ahí, pues, durante ese tiempo ya dejé de tocar, todo eso. Y él me llama y él me dice, es que es tocar lo que siempre quisimos, pues que era
Lo mismo, Limp Bizkit con Papa Roach, System of a Down, Linkin Park, entonces Red Hot Chili Pepper, todo eso que es como... Sí, la música con la que se levantaron ustedes, claro. Con la que dimos muchísimo allá, pero pues en ese tiempo digo yo que a nosotros nos parecía tan difícil, pero porque también no teníamos, digamos, pedaleras. Sí, claro, desconocer también la manera como es cuando uno descubre el instrumento. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo escuchaba, pues imagínate, yo en un modelo 70 y yo escuché Metallica por primera vez jovencito. Lo primero que escuché recuerdo escuchar el Ride the Lightning, y yo escuchaba eso, ¿y cómo hacen? Yo escuchaba esos solos del Sentinel, de Judas Priest, y yo decía, pero ¿por qué suena así? Incluso alguna vez yo le pregunté a algunos guitarristas de acá, de esas personas que tocan guitarras, y les mostré y dicen, ¿cómo hacen eso? Obviamente pues sin conocer qué es una guitarra eléctrica, que los efectos, lo que vos decís, y las técnicas. Entonces uno piensa, ¿no? Eso quién sabe cuándo uno irá a poder siquiera acercarse a un sonido de esos. Bueno, ¿no? Y hago una aclaración. Y mucha gente le dice a uno, ay, ¿usted cómo? Yo le digo, ahora es muy fácil. Sí. Porque uno tiene YouTube y Google y muchas herramientas, sí, donde usted pone y se lo enseña. Claro. Que quiero tal cosa. Y sale un montón de personajes enseñando, dando clases. Antes eso no era así. Y yo me acuerdo que la primera canción que yo pues, aprendí a tocar en partituras me la enseñó Alex Arboleda, que fue Nothing Else Matters de Metallica. Y yo decía, pues puchica, y vaya usted... Con tablatura. Sí, no, con partitura. Partitura, porque... ¿Y leías partitura? Sí, pues yo había estudiado lo del lenguaje musical, pero pues en ese tiempo eso me lo enseñó Alex. Me enseñó y también era... Es que él venía... Sí, normalmente viene... y partitura. Sí, normalmente viene arriba y abajo, sí. Pero él me estaba enseñando, era... La partitura. Pues, eso, pero obviamente, pues digamos, no es tan difícil. Bueno, el arpegio de la entrada y era así, claro. Entonces, pues era algo básico. Obviamente ya después cuando uno veía unas cosas súper difíciles. ¿Qué mierda es esto? Sí, claro. Y él me llevaba muchas también de música clásica, pero eran pues muy suaves. Entonces aprendí a medio leer un poco de partituras gracias a él. Y luego pues al refuerzo que hice en la UTP, sí. Claro. Y era bueno, entonces era como esa dificultad de cómo se toca eso, y no, que hay que desafinar, y que el bajo, pues que 5 cuerdas, entonces pues en el tiempo como que pues no nos daba para tocar eso. Claro. Pero pues ya ahora ya dijimos, bueno, no, ya sabemos cómo hacerlo, montarlo, y ahí nos ha ido bien. Hemos tenido varias presentaciones, pues la banda ha cambiado de vocalista, pues mujer. Eso te iba a preguntar, porque cuando Julián te busca, ¿quiénes están en la banda? ¿Cuál es el line-up? ¿O apenas estaba montando la idea? No, estábamos montando la idea, pero entra Esteban, que es el actual baterista también de Les Comanches, y estaba el guitarrista de Les Comanches, que era Sergio Checho, que también es un pelado muy bueno. Sí, pero en este caso bacano, claro. Entra una mujer vocalista, que era una joven que ellos conocían del colegio donde se llamaba Julián, muy buena también. Y ahí empezamos a ensayar y a sonarnos, pues decimos nosotros, todo muy bien. Hacemos la primera salida. ¿Con el mismo bajo o te compraste otro bajo ya 5 cuerdas y todo ya eso? Sí se compró otro. Bueno, no, pero cuando en ese tiempo yo compré otro bajo de segunda. Un bajo de segunda, pero también era 4 cuerdas. Y con ese empecé ya a montar las canciones. Y en el día del toqué con un bajo Yamaha que era es del primo de Julián. Entonces él me lo prestó para ese toque. Entonces ahí dimos como, bueno, esto sí, sí está dando. Y entonces ahora sí hagámoslo, pues montémosla en serio.
no, como le digo, tampoco teníamos nombre. Cuando Pues no, pues Napster. de Napster, que es, pues Napster era la plataforma donde se descargaban sí. ese tipo de música durante ese tiempo. Y ya hemos tenido, luego pues cambiamos de vocalista, sale esta chica, ya entra Valeria y empieza a cantar. Y ahora último salió Checho, entra Carlos García, que era el, pues con el que yo empecé a tocar. Claro, parcerito. La guitarra, sí, parcero de toda la vida. Y entra a cantar Ángela, que Ángela es la hermana de Pipe, el de los teclados. Claro. Ujú. El de los teclados de Flama. Pues Sí, sí, Pipe Piano. Sí, Pipe. Claro. Piano. Felipe García. Incluso ella está aprendiendo, pues ella también toca unas canciones en teclado con nosotros. Oh, está metiéndole la Está ficha de las aprendiendo, teclas. sí. Bueno, ese es básicamente como el recorrido, como la historia desde ese momento hasta ahora. Un montón no, algunas cosas que quisiera retomar aquí desde diversos aspectos. Primero, desde el aspecto musical. Lo que vos dijiste ahorita es muy fácil llegar, los peladitos de ahora llegan, ponen YouTube, ahí está, inteligencia artificial, un montón de cosas están en las clases, los profesores enseñan y aún así se ponen como haraganes, lo que sea, pero en fin, hay un montón de cosas que, por ejemplo, en la época tuya era más complejo, aunque en esa época ya por ahí estaba, si no estoy mal, el Guitar Pro. Sí. Ya había un montón de gente con lo del Guitar Pro, las partituras eran mucho más asequibles. Yo me tiro para la época mía no existía ni mierda de eso, ¿sí? Entonces, y incluso los videos eran un pedo verlos, porque en los 80 realmente los videos que salían eran los que ponían en televisión nacional y de pronto alguien que estaba en el exterior y traía cassettes de cuando empieza a salir el MTV de la época, ¿sí? Entonces, complejo. De hecho, gran parte del proceso mío fue autodidacta debido a eso, pero en fin, listo, está ese proceso. En el caso tuyo, haciendo la retrospectiva del viaje, ese proceso tuyo en general entonces en total fue autodidacta. Sí. Con el apoyo pues de las clases que te daba Alejandro inicialmente y luego, bueno, luego Alex. Sí, pues ellos, pues siempre los consideré como mis tutores, pues los que me dieron las primeras bases. Claro, te dieron el fundamento para arrancar. Y a pesar de no haber podido cumplir porque creo que no hiciste la carrera, finalmente no. Listo, solamente el refuerzo musical. A pesar de eso, ¿llevas un proceso de educación propio o simplemente te quedaste con eso? Como hacen muchas personas, tienen un talento innato, entonces pues les dan unas ideas y arrancan y siguen con lo suyo. Porque hay otras personas que pronto se meten a investigar, a tratar de estudiar por su cuenta teoría musical y esas cosas. No hiciste nada de eso. No, yo me alejé mucho durante pues el tiempo que empiezo pues la vida con mi hijo, de estudiar y trabajar, porque pues a los 18, 19 años pues uno no piensa en una obligación, en trabajo, en estudiar. Sí, a veces a los 40 y 50 todavía la gente ni siquiera piensa en eso, parce. Imagínate uno de pelado. Claro. Pues eso una vez me decía, recuerdo que mi abuela le digo yo, ay, mira qué tal pelado embarazó a Lano, y ay, qué pesar se tiró la vida. Le digo, pues yo a los 17, 18 años, pues pude sacar a mi hijo adelante. No, lo que pasa es que píllate, también hay que ponerse en perspectiva, ¿no? Lo que sucede es que uno dice, puta, claro, porque es que definitivamente eso rompe un ciclo natural, entre comillas, que debe llevar una persona, ¿no? Porque ese no es momento son niños teniendo niños, imagínate. Sí, claro. Listo. Ahora, que hay unos casos atípicos en los que se da la situación que definitivamente ponen pilas y incluso algunos hasta que esos procesos les ayudan para hacer una mejoría increíble, pero no es el común, ¿sí? No es la norma. La norma es que, tal, y no, parce, ya sus sueños de estudiar se fueron a la mierda y le tocará. Entonces, desde esa perspectiva es que le dicen a uno, seguramente las mamás, las abuelas, se tiró la vida, pero bueno. Incluso cuando yo empiezo a trabajar en el banco, una vez se me acerca una señora y me dice, ay,
usted tan joven, ¿qué hizo para trabajar en un banco? Y le dije Claro. yo, tener un hijo, porque no estaría, Sí. no estaría aquí. Claro. Aparte de eso, pues mi papá en el tiempo mantenía muy pendiente de nosotros, nos ayudaba económicamente, pero pues yo decía, no, yo empecé a trabajar a escondidas de mi papá. ¿No fuiste consciente siempre de tu responsabilidad? Él decía, es que su deber es estudiar solamente. Solo estudiar y dedíquese a estudiar. Y yo empecé a estudiar nocturna para poder trabajar en el día. ¿En qué banco era? Banco Popular. O Banco Popular. Que Bueno, aún se compone. sí, claro. Listo. Listo, entonces eso por la parte de la formación musical. Ahora, devolviéndonos y también en el trasegar e incluso hasta llegar ahora con Julián, porque Julián es un músico de escuela, de formación de universidad, es un músico hijo de puta. Porque yo le decía y yo les decía, a pesar de que el ska no es mi fuerte, desde las 2 veces que yo los he visto tocar a Les Comanches, me dejaron, estos manes son unos músicos muy bravos, y viéndolos tocar también con su show y su cosa. Entonces, a lo que voy es que en el proceso que has tenido con las bandas con las que has estado y ahorita en el proceso de Napster, llegó a haber una situación de proceso creativo, por decir, no vamos a hacer unos covers, sino que vamos a mirar si escribimos música propia. Con David Balvin y Carlitos, sí lo estuvimos viendo. Balvin, me acuerdo que estaba componiendo unas canciones, sino que ahí empieza, pues ahí es donde el momento en que salimos del colegio, en el 2003. Entonces yo embarazo a la mujer. Es que ahí pasó, fue claro, como todo, y ahí es donde todo empieza todo se dispersa. Ya no tenía el tiempo y empezamos a dispersarnos, pero eso quedó ahí como en el tintero ya para empezar a sacar las canciones, y Balvin se va para Bogotá. Entonces ya hablábamos, pero venga, y entonces qué y cómo hacemos. Pues en ese tiempo también también estábamos jóvenes, y para que él viniera solo una vez al mes era... No es como ahora que, tiremos los archivos, tiene videollamada en el teléfono. Chino, tal, mira, y sale. Pandemia también ayudó con los cambios, lo dijo con respecto a eso. Pero entonces, espérate, entonces con Napster no hacen nada de proceso creativo de música propia, solamente están sacando covers de momento. No, solo covers. Okay, listo. Y entonces eso, ¿dónde quedó? ¿Se quedó algo grabado? Digo yo, de pronto no en estudio, pero que hayan grabado ustedes o escribieron algo de lo que no quedó nada de eso. Esas ideas quedaron en stand-by, o definitivamente se perdieron en el tiempo. Pues le voy a preguntar a Carlitos, porque él grababa mucho, él siempre guardaba mucha cosa. No sé si de pronto Carlos García la tenga. Yo creería que sí, porque él es muy juicioso con eso, y él pues siempre ha tenido los archivos. Bueno, en ese tiempo pues yo también tenía un computador bueno, y creo que ahí guardamos muchos videos, muchas grabaciones, pero pues con el tiempo eso se fue perdiendo. Se desapareció, de pronto no le dan... Yo tengo por ahí grabaciones del 92, parece. Del 92. De un intento... 92-93, de un intento de proyecto de blues que yo hice por esa época, de blues con slide, y tengo grabaciones de esa época que se graban en casetera, chino. Y uno intentaba replicar las 4 pistas con cassettes. No, pero yo recuerdo pues que sí tuvimos unas canciones, videos, pero recuerdo que el disco duro una vez de ese computador falló. Baila. Ahí quedó. En ese tiempo, y es más, yo tuve guardado ese disco duro años, y hace poquito vi que una empresa decía como si alguna vez no sé qué, y yo pero yo lo tuve durante muchos años guardado, y es porque también habían fotos, habían todo, pues cuando ese tiempo. Sí, esos discos generalmente, en su mayoría son recuperables. Si no ha tenido un daño de pronto físico grave o algún golpe electromagnético o algo. Pero es que antes pues entendía yo que si medio recibía un golpe, y pues cuando usted... Claro, no, pero me refiero a que si el disco, pues yendo donde la gente más dura, ¿no?
Si el disco donde está el disco como tal que graba la información, por lo menos no ha sido lastimado, se puede sacar, ubicar en otra parte, ta. Sí, pero no, ese disco... Se perdió definitivamente. Sí, yo creo pues que es que con el tiempo, digamos, no, pues él nunca se va a recuperar. Claro. Y se botó. O sea, esos discos mecánicos de la época. Bueno, listo. Entonces, con él, y con Napster, tal, ¿te hace falta ese proceso creativo o te las ollas haciendo los covers? No, a mí me gustan mucho los covers, aunque sí, siempre obviamente quise una banda que tuviéramos pues los temas propios, sí. Las canciones... Sí, incluso, pues tenemos entendido que Flama se están volviendo a retomar. Por ahí están haciendo cositas. Sí. Y pues otra vez retomamos el grupo de Carlitos, de Balvin. Bueno, también en ese tiempo Carlitos no había entrado a The Napster, entonces estábamos hablando y ahí estábamos hablando también para montar temas propios. Bueno, ahora con respecto a la escena como tal. Te toca 96 más o menos, que como te digo, yo recuerdo, yo me desconecté de la música en el 98. Pero yo recuerdo que durante esos años aquí siempre se hacían algunas cosas, había mucha actividad, una actividad interesante en el taller de Chirilas. No sé si alguna vez llegaste a escuchar eso, un taller por donde era una trilladora, que ahora hay un edificio por allá por la séptima, por la estación, que antes había una trilladora y ahora hay un edificio de apartamentos. Por ahí el papá de un amigo, que le llaman Chirilas, al papá y al amigo, ellos tenían, no sé si todavía lo tengan, pero tenían un taller y ahí se hicieron unos toques interesantes. Toques, digo yo, de tener fácilmente 150 personas ahí metidas, si no 200. Pues no recuerdo, pero era por donde era Velotaz. Creo que en ese... Sí, por donde es ahora, por esos lados, sí. Por esos lados, sí. Pues no, nunca toqué, pero creo que sí fui una vez. Yo estuve pues toqué con los muchachos recuerdo, en el parqueadero, eso era un garaje del CAD. Ah, claro, sí. CAD. También, pues cuando el CAD tenía o no sé si todavía lo tenga, como auditorio. Sí, un auditorio. Adentro. Eso fue después, claro. Sí. También recuerdo un toque que se hizo... Bares de acá. En Far West. Sí. En pues, La Barra también. Y recuerdo también un toque en el Parque Bolívar, como por la entrada de Tigo, que ahorita queda ahí por venir, si no estoy mal. Ok, ya, sí, ya. Y ahí también se hizo 1 o 2 toques. En ese tiempo, es que como le digo, nosotros buscábamos también recuerdo también una vez que vino Tránsito Libre al Coliseo de la 20, claro, que tocó Flama. Sí, señor. Bueno, en ese tiempo nosotros... Tengo entendido, si no estoy mal, que ese concierto lo montó Leandro. Hizo como que les fue mal en cuanto a cuestiones, para ahí como que hubo un inconveniente o alguna cosa. Pero ¿cómo veías vos la escena en ese entonces? ¿O simplemente vos te metías en lo tuyo y no estabas muy de lleno ahí con las otras cosas que estaban pasando? No, pues es que, bueno, durante ese tiempo, por ejemplo, yo recuerdo que las bandas, pues que manteníamos, porque habían muchas bandas que también, pues haciendo una retrospectiva, pero éramos como un convito de las mismas, digo yo, que eran como el entorno que era Liet Cole, de Jaime Rojas, pues allí estaba Jaime Rojas, Leandro, Cristian Triana, Cuchuco, estaba pues Flama, nosotros, Amos de Tara, y pues nos encontrábamos, o a veces por ejemplo nosotros nos llamaron 1, 2 o hasta 3 veces de la Argelia Valle y nos decían pero traigan más bandas. Incluso una vez recuerdo que fuimos solo nosotros, pues que éramos la banda de Adefobia, y nosotros, venga, ustedes tienen allá batería o llevamos batería desde acá. Dijo, no, tranquilo que acá está la batería. La historia, claro. La historia es chistosísima. Y cuando llegamos, nos dicen, ya fue tal muchacho por la batería. Y nosotros, pero vamos y le ayudamos. Y digo, no solo trae solo.
y llegó con unos timbales. Claro que... Ay, Y parce, ese día nos tocó también dormir ay, chino. en el comando de bomberos y ahí aguantando frío. No, nos tocó varias veces. Y otras veces fuimos con Flama. Es que me da embarrada que se me escapa el nombre de estos pelados que tocaban neopunk del Pablo VI. Eran también muy conocidos en ese tiempo, en la época. Creo que el vocalista de ellos se llamaba John en ese tiempo. Ahora que ya estás más activo por lo de Napsters, habiendo venido por allá, ¿vos cómo has visto ese proceso de la escena acá? Y lo que está pasando ahora con todas estas bandas nuevas que están saliendo, es una cantidad de niños, pues niños, digo yo niños porque yo tengo, sí, cumplo 56 en estos días. Entonces ve un chino de 15, 14, 17 años, Luciana, 11 años y pegándole a la batería súper bien con estos chicos de Black Knight. Esta niña Ángeles que canta con una cosita así cantando Kraken, parce. ¿Vos cómo ves ese asunto acá? Lo que pasó hace 2 años en la primera, creo que fue la primera salida de Rocky Motos, que fue ahí en la 16 por ese, y lo que pasó el año pasado ya a un nivel un poco más grande. No, pues yo hace varios años hice parte de Azocuar. Entonces me tocó mucho, pues como este movimiento de estos jóvenes que han estado muy conectados también con esta asociación, y también porque Falla ha sido el profesor de muchos de ellos, que es como sí, claro, él es básicamente el apoyo de dirección musical ahí. Y tienen también su ensayadero allá. Que Yesid les ha metido la ficha. De paso, un saludo a Yesid. Hace días no lo veo, pero qué personaje. Para si les da apoyo a esos peladitos, hermano. Le volea, ese man voltea como rana, pues para... Sí, el Yesid es buen elemento. Sí. Saludo al parcero. Incluso, pues nosotros empiezo a ver yo toda esta evolución. Pues de ahí empiezo a donar lo que estaba guardado. Se fue para allá. Estaba archivado, no sé qué, para que empezaran a dar esas clases. Claro. Incluso yo hacía parte de Azocuar y ellos no sabían que yo tocaba instrumentos. Entonces hubo una ocasión que invitan a Les Comanches a un evento y entonces Julián le dice, no, por ese evento ellos tenían como un toque cerca, pero ahí es donde se puede ir de Napster, y ya ellos me ven tocando, pues yo... ¿Qué evento fue? Fue un Azocuartón, si no estoy mal. Eso se realizó en el tercer piso del centro comercial Santiago Plaza. Okay. Entonces, como que se dan cuenta y, usted toca instrumentos y todo eso, sí. Bueno, una vez estamos en una reunión y Julián también me menciona, me dice, la concha acústica, usted, pues que estaba caída en ese tiempo. Eso fue, pues, en administraciones pasadas, entonces estaban hablando de los escenarios musicales, que ya se ha perdido mucho. Claro. Pues ahora se retomó la concha acústica, que yo digo que es un muy buen elemento, pero hubo un tiempo donde... No, eso estaba dejado, eso estaba tirado. Sí. Ahora yo cada rato paso y... No hace en estos días estaban desmontando unas cosas de un evento que hizo... ¿Quién fue que yo vi? Un evento como importante ahí, pero sí, claro, uno ve que ya le están metiendo la ficha, ya hay movimiento, está bien organizado, es decir, más decente, un poco más decente. Y para este año creo que tienen unos proyectos interesantes ahí la gente de cultura. No, igual, por ejemplo, también, y es agradecerle a la asociación Azocuar y a toda la gente que está detrás de ellos y que también se unieron con este muchacho Lejalde que apoya mucho Cartago de Rock. Cartago de Rock. Y ellos, pues desde que estaban en la 3 empezaron otra vez a este movimiento. Sí, porque Marcela le ha volteado duro a eso también. Sí, Marcela. Sangre, sudor y lágrimas. No, y a mí me ha tocado de primera mano muchas cosas con ella y todo eso.
Pero es eso, es que mucha gente olvida la escena, olvida pues, estos procesos y qué más que tomarlos desde jóvenes, que no se pierda esta cultura rock en la ciudad. Que como le digo, es que cuando yo, digamos, me alejé un poco durante esos años que estuve dedicado al trabajo y a todo eso, yo decía, pero es que yo, pues sigue unas bandas, pero hubo un tiempo en que... Como que quieta la cosa, pues, muerta. lo digo para mí, o de pronto es que yo me desconecté mucho. Pero también, por ejemplo, lo que hace Vinola, que trae gente de afuera, que hace eventos donde participan gente, o sea, ya sea punk, rock, metal, lo que sea, pero pues que la cultura... Están haciendo circular el arte. Sí, claro, para mí eso es indispensable en estos momentos. Y la gente conecta, o sea, la gente participa, la gente empieza otra vez a retomar. Y como le digo, cualquier persona escucha un instrumento y dice, ve, yo quiero intentarlo. Y ahí se va vinculando y puede crecer un futuro artista. Claro. ¿A vos te tocó entonces Aso Rock? Sí. ¿Estuviste ahí metido? No estuve ahí metido. Durante ese tiempo, pues obviamente, cuando Asgar, Pipe, pues Sí. todo, Cristian Badillo, todos ellos, obviamente iba a eventos. Ah, ok. Pero ya no pero estaba... no estabas involucrado con ellos ahí en ninguna parte. ¿Y estuviste en todos esos eventos? Sí, estuve en varios. No puedo decir que todos, pero sí, claro, pues obviamente hay que pues, participar y estar en ellos. Yo nunca fui a ninguno. Yo estaba totalmente desconectado, pero totalmente desconectado de la escena y todo eso. Pero viendo el registro que hay, tanto de video como fotografía, parce, que época tan potente para la escena, porque uno ve un movimiento muy interesante, un montón de gente, la circulación de bandas, esos promos que hacían la organización como tal, que me mostraba el otro día, bueno, el otro día no, el año pasado, el Cristian Badillo, parcero, me mostraba todo ese esfuerzo mancomunado que habían hecho para sacar eso aparte, y a mí me da la impresión como que esa ha sido la etapa más top de lo que ha sido la escena acá. ¿Vos cómo la ves? Sí, yo recuerdo pues de haber ido muchas veces a... Los eventos que recuerdo eran en la Loma del Palatino. Sí, ahí en la Defensa Civil. Sí. No, pues obviamente era muy bueno. Pues recuerdo haber visto, no sé si en ese tiempo pues ya era ahí a Huasgar, pero... Haberlos visto ahí tocando. Sí, a Flama también tocó. Yo, pues, por ejemplo, lo que le decía ahorita, Cristian trae unas bandas que uno, bueno, los de acá uno ya los conoce, pero a veces trae una persona de afuera. Sí, Cristian tiene unos contactos. Y uno dice, bueno, esto es bueno, y aparte que esa gente viene a ver a los locales y les puede decir, venga, vámonos para otro lado, venga, hagamos eso. Claro. Sí, a mí me parece que fue una época muy, yo diría que la época más como gloriosa, la época dorada, sin yo haber, bueno, es más, yo solamente recuerdo haberlos escuchado 2 veces accidentalmente, y te voy a decir por qué. Vos conoces a Carlos Ramírez, el guitarrista de Internal Suffering, él es de acá de Cartago, que tenía una banda que llamaba Head Crusher. Claro, sí. Carlos Ramírez. El tío de él, amigo de casi toda la vida, Luis Eduardo Ramírez, que él estuvo tocando el bajo un tiempo con Timeless. Nosotros tuvimos una banda en Bogotá que se llamaba Insania. Nosotros tocamos en el primer Rock al Parque en el 95. Nosotros somos parceros. Y él construyó un edificio de apartamentos ahí en la carrera octava entre calles 10 y 11. Y en el último piso él cuadró su apartamento. Y entonces nosotros nos veíamos mucho ahí arriba en la terraza y varias veces desde ahí escuchábamos, porque eso es allá, se escuchaba y dice, uy, mira, están allá tocando. Pero realmente yo no estaba jugando. Pero sí recuerdo algunas veces haberlos escuchado desde ahí y uno decía, parce, qué bacano. Nunca, vuelvo y te digo, en esa época no estaba muy conectado. Pero viendo eso, ¿vos crees que en este momento haya alguna manera de poder hacer algo similar a eso y darle esa vida? ¿O vos crees que eso fue
el momento que debió haber sucedido y ahorita ya debe desarrollarse la escena de otra manera. No, yo creo que no se debe dejar morir. Pues, y por ejemplo, a mí me gustaría volver a escuchar a Flama. Pues fue con la banda con Yo creo que lo vamos a poder hacer. Sí, claro. Pilas ahí, chinos. Un aviso para el Alex Arboleda que cuando esté pillando este video. Me pasa también mucho que, y hace poco me pasó, no, hace pues relativamente poco, que una vez invitan a Jaime Rojas a un evento y él dice, bueno, ¿qué canción quiere escuchar? Le digo yo, dime. Y él la empieza a tocar ahí. Claro. Entonces, pues obviamente también me gustaría escuchar Liet Cole porque pues fue con el tiempo que era así, pero tampoco dejar de lado estos muchachos que están entrando ahorita a la escena, o sea, es que es conectar con pelados que van a hacer que esto perdure durante hay mucho unos tiempo. Talentos muy potentes, unos pelados que están haciendo unos chinos músicos muy, muy talentosos. Chino, Rock al Patio. Rock al Patio tiene su historia, su fama aquí, todo eso, por decir, como pensar en Azo Rock y estas otras cosas. Rock al Patio, 4 versiones de Rock al Patio. La primera que fue la versión privada y las otras 3 que a pesar de haber sido 3, han quedado en el imaginario y en el recordatorio un montón de gente porque pasan por acá Rock al Patio, Rock al Patio, qué chimba, todo eso. Hubo una, pues como te conté, una quinta, pero no la hice yo. Sí, que fue la del personaje, sí, digamos 5 versiones, pues sí. Ese Rock al Patio, habiéndolo hecho con esa energía y esa cosa, y también esa, como, digamos, un descuido inintencional de pensar, yo a mi casa voy a entrar 70 personas, yo no sé cuántas personas llegaron a entrar. No, entró mucha gente. Pero, digamos, el día de que vos decís que sacaron 100 boletas, que entran 100, 200 personas, yo que sé, en la casa y uno pensando cómo hacer eso, vos ahora no te puedes pensar, mierda, ¿nosotros cómo hacíamos eso? Sí, hace poco incluso un tío me decía, venga, pero pues igual es que también era como un corredor, incluso ahorita la casa pues ya se ha arreglado, se ha remodelado, está muy diferente a lo que era en ese entonces. Claro, porque esas casas tradicionales son un corredor, unos cuartos aquí por los lados, hay un patio aquí central, ¿cómo es? Y al fondo está la cosa. Sí, así era, incluso es como, sí, como digo, el solar y ya el patio sí, pero no, o sea, como le digo, mi abuela decía, pues es que la gente, obviamente, si se le está cobrando una entrada y se le está dando algo, pues la gente es muy consciente y entonces pues la gente respeta. Pues una vez estuve hablando con Juan, el dueño de Vinola y con ya, y él me dijo, ¿por qué no un día trasladamos a un patio, al patio de su abuela? Como retomar una versión de un retro. De un nostalgia Rock al Patio. Y entonces, ¿dónde está esa idea? Pero todavía está en el tintero. O sea que existe la posibilidad de volver a ver un Rock al Patio. Sí, y es muy, muy factible que suceda. Pues ahorita con eso que estábamos hablando de que hemos hablado con Balvin, de que de pronto Flama y todos ellos, buscar a ver durante una fecha que se nos acomode a todos. Qué poder, ¿no? Y pues también con la ayuda de Juan de Vinola, que ya sabe organizar eventos y todo eso, y es como hacerlo, pues en ese momento no allá, sino en el mismo lugar donde fue mucha gente a verlo. Que sea el punto tradicional, sí, porque pues es la quinta esencia del Rock al Patio, es el sitio como tal. Sí, claro. No, yo me imagino toda la cantidad de gente cuando lo lleguen a hacer, que las personas que iban y disfrutaban de ese proceso seguramente ahí ya van a estar. Sí, claro. Y va a jalar más gente. Y la idea también es, pues, por ejemplo, que esas, pues, que bandas que tocaron durante ese tiempo, pues nos volvamos a reunir y obviamente traer la nueva escena, como le digo, llevar a otras bandas que quieran. De hecho, hasta hace unos añitos yo vi que los del Liet Cole como que intentaron hacer algo, creo que grabaron un video, si no estoy mal. Sí, recuerdo
pues ellos se presentaron como Led Call también, si no estoy mal, hace 2 años en Far West. Ah, sí, señor. En una fiesta sí, de sí, disfraces. yo escuché que estaban ahí. No sé. Ah, sí, ahí estuvo Cuchuco, claro. Claro, ahí estuvo Cuchuco. Sí, señor. Sí, recuerdo. No, muy bacano. De todas estas épocas y de todos estos procesos, el momento más top que vos digas, puta, eso fue muy bacano para mí. Eso es inolvidable, pues, por decir mi momento rockstar, o por alguna razón el momento especial que vos decís, esto no se me olvida, que me ha traído el proceso de la música, de estar aquí tocando y eso, ese momento más especial que recordé. Pues es que pues, ahorita hemos tocado muy bacano, muy bueno, me gusta mucho más, o sea... ¿Estás disfrutándolo más? Sí, pero yo digo que el top, pues es que nosotros, pues un pelado de 17 años en un colegio de mujeres, y eso fue la sensación. Y recuerdo... Ah, chino. Puro Beatles. Sí. La chica, la histeria. Y nos pedían que autógrafos. Claro, que y la... discúlpame, hay una canción, se me olvida el nombre, de Kraken que empieza chan chan, pam 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 pam, chan chan. ¿Recuerdas el nombre de esa canción? Ese día lindo que se hiciera. ¿Quién es? ¿Todo hombre es una historia? ¿Ese no? No. Y No me hables de amor. No me hables de amor, sí, señor, sí. Bueno, voy a retomar ahí. Sí, claro, no me hables de amor, sí. Que entonces, por ejemplo, recuerdo cuando tocamos en un colegio de mujeres, en el Sor María Juliana, que como te conté, es donde conozco, no, yo ya la conocía de infancia, pero vuelvo a tener contacto con la mamá de mi. Pero en ese momento empezamos nosotros a tocar con la cortina del salón del aula máxima cerrada. Entonces empezamos con la canción No me hables de amor, que empieza pam 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 no me pam. Y el que estaba orquestando todo era Alex, y él decía, no la abran. Y todo el mundo era como abrir las cortinas. Sí. Y hay que crearla. Y nosotros detrás de la cortina. Pam, pam, y eso empieza. Y empieza un pedazo largo. Y cuando empieza ya lo pesado, abre, no. Sí. Y entonces todos, ese fue pues, uno de los mejores momentos sí, que viví así con el rock, como mi momento de fama. Entonces, ese momento lo recuerdo muchísimo. ¿Y un arrepentimiento? No, el haber dejado la música durante tanto tiempo, siempre pues obviamente eran obligaciones y responsabilidades, pero claro, cada vez que yo cogía la guitarra a ensayar unas canciones viejas o ver a los muchachos, por ejemplo, cuando empezaron a tocar pues por ejemplo, en Bogotá o así, uno decía, pues yo pude haber estado ahí. Entonces, en esos momentos sí le da a uno como ese guayabo de haberse alejado de la música. Bueno, está en cocción el proceso del Rock al Patio. Ojalá me avises para que le hagamos una notica, alguna cosa para el otro Sí, claro. Eso estamos pendientes, ojalá pueda pasar pronto. Con Napster, ¿qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué van a hacer? ¿Viene alguna presentación? Si la gente los quiere ver en redes, ¿dónde los pilla? Si tienen redes o algún video que mira, hemos subido estas cositas. Sí, pues en redes sociales estamos en Instagram como de Napster Band. Pues estamos preparando un toque, así como le conté hace poco, cambiamos de vocalista y guitarrista, entonces estamos otra vez acoplando con ellos, que pues están muy juiciosos, son... Pues por ahí vi un videito de algo de Offspring, me pareció, del Carlos subió un videito. Sí, y esa es la idea, pues es que también, pues digamos que las canciones que ya habíamos tocado con los otros muchachos, pues las dejamos ahí y estamos tocando temas nuevos, entonces, y pues esa es la idea, y también la idea es tener pues un repertorio bueno para poder hacer un toque. Que tenga un buen setlist y que dicen otra, bueno, no otra banda, sino otra canción. Sí, claro. Esa es la idea y también dependiendo el lugar o el coso, decirles, bueno, hay estas que son más pesaditas o estas que son más, porque también hemos tocado pues de Blink-182,
de bandas, y incluso tocamos también como el punk de la época también, pero pues que es más suaves, incluso un pop, también hemos tocado canciones de pop, pero ya más envenenaditas. Con veneno, claro. Sí. Entonces, No, y claro. el lugar para empezar a sacarlas. Bueno, pues, Chino, yo creo que aquí pues hemos cubierto prácticamente todo el proceso. Muy bacana la historia y qué bueno tener de primera mano esos detalles de lo de rock al patio, que siempre me pareció, cuando le mencioné, yo me acuerdo, rock al patio. A ver cómo hacen. Pero bueno, muy interesante. Espero que no sea la última vez que hablemos, que pronto después podamos hacerlo de la charla de que te digo, mirar qué va a pasar con ese evento, con esa nueva retro nostalgia del rock al patio, lo que está pasando con Napster, que yo voy a ver si este sábado me les voy a patear un ensayo. Por ahí me invitó Julián que fuera a verlos y que quiero ver bien, porque realmente no me he puesto a sentar a verlos bien, con más calma, escuchar lo que está haciendo Les Comanches y lo que están haciendo ustedes, y conocerlos, todo eso. Y pues yo espero que también ustedes lo hayan disfrutado, que ya los que han llegado hasta acá, que hayan podido conocer un poco más de la historia de lo que pasó con lo del rock al patio, que a pesar de que se ha mencionado y que de pronto unas personas no lo sabíamos, pues ya tenemos una idea más clara de qué pasó y hacia dónde va con las nuevas cosas. Johnny, gracias de nuevo por compartir tus experiencias, lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo ahora con los Napster. Y pues nada, si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, le dan clic a la campanita para poder estar al día con los videos que estamos publicando constantemente y nos siguen apoyando al crecimiento como canal. Para mí, como siempre, un placer poder ir formando este documento. Recuerden que si ustedes creen que pueden aportar de alguna manera a las historias, a todo este cuento, y que estamos enfocados aquí en Cartago, porque ya varias personas me han dicho, mira, Pereira, Armenia, Bogotá, y si bien hay un montón de gente con la que se puede hablar y sí quiero tenerlos en cuenta, por ahora nos estamos enfocando en la escena de Cartago, así que si de pronto creen que pueden aportar, me dejan un comentario o ya saben cómo me ubican. Y algo hacemos, aquí grabamos, porque es bien importante tener el recuerdo de todos. Así que, Chino, de nuevo, de verdad, mil gracias, parce, por venir, a ustedes por haber llegado hasta acá, y nos vemos en el próximo video. Stay psycho.